palabra. Proletario. Eso era Francisco J. Pérez. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Las películas cubanas siempre estuvieron muy ligadas a los tumultuosos hechos históricos que vivió la isla caribeña durante los años anteriores y posteriores a la invención del cinematógrafo. Desde la Guerra de Cuba, en la que los cubanos se independizaron de España, a los hechos sucedidos antes, durante y después de la Revolución Cubana, en la que Fidel Castro, al mando del movimiento revolucionario, derrotó al dictador Fulgencio Batista. Con la victoria, el cine pasó de ser mero entretenimiento a herramienta pedagógica imprescindible para la educación del pueblo y la difusión del espíritu de la revolución. La producción principal de películas del recién estrenado Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica se centró en documentales y noticieros que seguían las directrices de la nueva ideología, es decir, luchas obreras y antiimperialistas. De este contexto tan convulso fue representativo el director Tomás Gutiérrez Alea. Del estudio de su carrera se podría observar un claro paralelismo con la evolución del cine en su país. Junto a Julio García Espinosa dirigió su primer cortometraje documental, titulado El Mégano, en el que se denunciaban las duras condiciones de vida de unos carboneros en una ciénaga. La película, muy influenciada por el neorrealismo italiano y otros movimientos de cine social, fue la precursora de lo que dio en conocerse como Nuevo Cine Latinoamericano, cuya función era la de establecer una cinematografía autóctona alejada del modelo norteamericano y que a la vez reflejara una realidad próxima y socialmente problemática. Su siguiente documental, Esta Tierra Nuestra, fue filmado en plena revolución y se trataba de una reivindicación del campesinado frente al latifundismo. Pero en la tierra también el hombre ha levantado cercas de todas clases, grandes y pequeñas, y cada una define un determinado tipo de propiedad sobre la tierra. Hay grandes extensiones en manos de unos pocos. Eso se llama latifundio. Y hay muchos campesinos sin tierra. Eso se llama miseria para nuestro pueblo. Ya en 1960 rodaría Asamblea General. Este nuevo documental seguía el discurso de Fidel Castro frente a una muchedumbre entusiasmada. Gutiérrez Alea también fue el encargado de rodar la primera película del ICAIC, Historias de la Revolución. Se trataba de un docudrama a semejanza de Camarada, de Roberto Rossellini. Por primera vez utilizaba la ficción, aunque ligada a hechos históricos recientes. El siguiente paso hacia un cine más lúdico sería el de la comedia Las 12 sillas. Ahora sí, se alcanzaba a realizar un cine de ficción. El director evolucionaba desde el cine documental al docudrama y de este a la ficción más convencional. Con esta película, un militante Gutiérrez Alea apuntaba hacia la comedia sórdida que reflejara más tarde en La muerte de un burócrata, en la que el humor negro y la sátira criticaban a un Estado que se alejaba cada vez más del bienestar y la justicia prometida. Señor Hipólito, ¿qué usted hace aquí? ¿Yo? ¿Y tú qué haces aquí, Bueno, yo sigo trabajando aquí, pero usted... ¿Yo nací usted en Miami? Miami. ¿Yo qué tengo que hacer en Miami? Bueno, ustedes se van. Bueno, pero yo no tengo por qué irme. Yo estaba en Camagüey con mi suegra. Ah, la señora. ¿Cómo está? Bien, bien. Murió hace 2 días. Ah. La muerte de un burócrata comenzaba con una original manera de plasmar los títulos de crédito. Emulando a un oficio administrativo, se iban sucediendo los partícipes de las áreas técnicas y artísticas. En el punto 5 de dicho documento, el director dedicaba su película a todos aquellos que de una manera u otra habían intervenido en la industria del cine desde los hermanos Lumière. Destacaba los nombres de Buñuel, Bergman, Orson Welles, Akira Kurosawa, Elia Kazan, Jean Vigo, la actriz Marilyn Monroe y los cómicos del cine mudo Stan Laurel y Oliver Hardy, Harold Lloyd y Buster Keaton. Efectivamente, se podía rastrear la intelectualidad del surrealismo de Buñuel, el existencialismo de Bergman o la crítica a la burocracia que hiciera el humanista Kurosawa en Vivir.
Pero eran sobre todo los homenajes a las situaciones absurdas de la era silente las que marcaban el tono de la película. En la introducción animada, un obrero dedicado a fabricar bustos de José Martí, el héroe por antonomasia de la independencia, moría en un accidente de trabajo. Seguidamente era enterrado con su carnet laboral y su sobrino debía efectuar innumerables peripecias para recuperarlo y poder gestionar la pensión de viudedad de su tía. Se trata de una comedia de humor negro. Me imagino que es algo que los españoles están muy acostumbrados, ¿no? Porque es una tradición en la literatura española e incluso en el cine español, en tantas películas de Berlanga, de Buñuel, y yo estoy seguro de que en alguna medida la presencia de estos maestros está también en La muerte de un burócrata. ¿Cómo surgió la idea de esta película? Era en el año 64, creo que fue, sí. O sea, eran los primeros años después del triunfo de la Revolución. Después del caos inicial vino un desarrollo sobre todo de la burocracia y realmente se crearon situaciones muy absurdas y yo personalmente tenía una cantidad de problemas cotidianos que resolver, problemas relativamente sencillos pero que en aquel momento se convertían prácticamente en una tragedia que me tenían muy tenso, me tenían al borde así en fin, casi que no podía trabajar. Me acuerdo, estaba en la filmación de un compañero y se me ocurrió comentar los problemas que tenía. Otro compañero me habló de los suyos también con relación a la burocracia y dijimos, bueno, ¿y si hiciéramos una película? Porque claro, los deseos míos en aquel momento eran de matar, de ajusticiar a un burócrata. Pero ha sido realmente un problema. Entonces decidí matarlo simbólicamente en una película. La comedia ayudó a esquivar la censura castrista, pero lo cierto es que Gutiérrez Zalea siempre mantuvo el equilibrio entre su dedicación a la revolución y el juicio crítico. Aún así, denunció la relajación del arte revolucionario, al que tachaba de propagandístico y esquemático. Más fuerza en ese bíceps. ¿Acaso no ha estudiado anatomía? Oh. A la religión, por carecer de soluciones prácticas a los problemas. ¡Calma! ¡No se precipiten! ¡Todo se arreglará! ¡No se precipite! ¡Tenga paciencia! ¡Espere que voy a confesarlo! ¡Todo se arreglará! Y a la sociedad machista por seguir tratando a las mujeres como objetos sexuales, pese a las reivindicaciones y logros conseguidos durante la Revolución. Como hiciera más tarde en su obra cumbre, Memorias del Subdesarrollo, Gutiérrez Zalea enfrentaba al espectador con una realidad contradictoria repleta de problemas, y de esta manera, a través del conocimiento, tomara conciencia de ellos e intentara solucionarlos. La muerte de un burócrata consiguió reflejar una cuestión atemporal e internacional, es decir, la lucha del hombre común frente al monstruo administrativo. El espectador empatizaba con el protagonista y entendía como propios su frustración y los intentos inútiles por alejarse de la violencia y la locura.